El creador interior, claves para transformar tu vida desde el consciente. Escrito por Abdi Gorrochotegui. Publicado y narrado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. El viaje del creador interior. La experiencia humana es un fenómeno profundamente misterioso, un lienzo donde la conciencia pinta los colores de la realidad. Desde tiempos inmemoriales, filósofos, científicos y soñadores han buscado entender el mecanismo por el cual el mundo externo parece surgir de las profundidades de la mente. ¿Qué fuerzas invisibles moldean lo que percibimos? ¿Cómo se entrelazan nuestras creencias, emociones y pensamientos para dar forma al mundo que habitamos? Este libro explora estas preguntas fundamentales, ofreciendo una visión renovada sobre cómo los seres humanos crean su experiencia de vida. No es una simple explicación teórica, es una invitación a descubrir el inmenso poder de la conciencia y aprender a utilizarlo para transformar la realidad. Basada en principios científicos, narrativas simbólicas y reflexiones personales, este recorrido es una guía para reconectar con el creador interior, esa fuerza inagotable que reside en todos. El propósito de estas páginas es inspirar un entendimiento más profundo de cómo la mente, el cuerpo y el entorno interactúan para construir la percepción. Además, busca ofrecer herramientas prácticas para que cada lector pueda diseñar intencionalmente una existencia plena y significativa. La idea central es clara: el poder de crear no está fuera, sino dentro, esperando ser redescubierto. El viaje del creador interior comienza aquí. Cada página es una invitación a cuestionar lo conocido, a explorar lo desconocido y a imaginar lo imposible. Es el momento de tomar las riendas de la experiencia personal y convertirla en una obra maestra. La aventura está servida. El creador interior espera ser despertado. Capítulo 1. La conciencia como punto de partida. La conciencia es el núcleo de toda experiencia humana. Más allá de ser un fenómeno etéreo o intangible, constituye el punto de partida desde el cual se origina y moldea la realidad personal. Al explorar la naturaleza de la conciencia, se abre un portal hacia una comprensión más profunda de la vida misma y del potencial ilimitado que reside en cada individuo. Desde una perspectiva científica, la conciencia puede entenderse como la capacidad de percibir, interpretar y responder a los estímulos internos y externos. Sin embargo, esta definición apenas roza la superficie de su complejidad. Filósofos y místicos han argumentado durante siglos que la conciencia no solo interpreta la realidad, sino que también la crea. La mente humana actúa como un prisma que transforma la luz invisible del universo en un caleidoscopio de experiencias. En este contexto, el primer paso para comprender la creación de la experiencia es reconocer el papel central de la percepción. La percepción no es un reflejo objetivo del mundo externo, es una construcción activa. Cada pensamiento, emoción y creencia actúa como un filtro que modifica cómo se experimenta la realidad. Así, la conciencia no solo observa el mundo, lo esculpe. La dualidad de la conciencia, observador y creador. La conciencia opera en dos niveles simultáneos, como observador de lo que ocurre y como creador de lo que será. Como observador, registra los eventos del entorno, los analiza y genera respuestas. Pero como creador, tiene el poder de moldear esos eventos mediante las elecciones, intenciones y narrativas internas que acompañan cada momento. Consideremos una metáfora: la conciencia es como un director de cine que no solo filma la historia, sino que también escribe el guión y selecciona los actores. Cada pensamiento es un diálogo escrito. Cada creencia es una escena diseñada, y cada emoción es una banda sonora que define el tono de la película. Al final, la película que se proyecta en la pantalla de la vida no es una obra externa, sino una creación íntima. Historias que enseñan: el pescador y la tormenta. En una pequeña aldea costera, un pescador salía cada día al mar para ganarse la vida. Una tarde, una tormenta repentina lo sorprendió en su embarcación. Mientras las olas lo sacudían, recordó las palabras de su padre: el mar refleja lo que llevas dentro. Si temes, las olas crecerán; si confías, te guiarán a la orilla. En medio del caos, el pescador cerró los ojos y visualizó un camino claro entre las aguas embravecidas. Con cada respiración,
su calma interior crecía, y, como si el mar respondiera, la tormenta comenzó a amainar. Cuando llegó a la orilla, comprendió que la experiencia no había sido solo una batalla externa, sino un diálogo profundo entre su conciencia y el entorno. Este relato ilustra cómo la conciencia interactúa con el mundo externo. La tormenta no fue solo un fenómeno meteorológico, fue también un reflejo del estado interior del pescador. Su capacidad para transformar el miedo en confianza no solo le salvó la vida, sino que también le enseñó una verdad fundamental: lo que ocurre en la mente influye directamente en lo que ocurre fuera de ella. Herramientas para explorar la conciencia. Reconocer el poder de la conciencia es solo el comienzo. Para aprovechar su capacidad creadora, es fundamental desarrollar ciertas habilidades. 1. Atención plena. La conciencia florece en el presente. Practicar el mindfulness permite observar los pensamientos y emociones sin juzgarlos, abriendo espacio para elecciones más conscientes. 2. Introspección. Reflexionar sobre las propias creencias y valores ayuda a identificar aquellos patrones que limitan la experiencia y a reemplazarlos por narrativas más constructivas. 3. Visualización creativa. Imaginar escenarios positivos y deseados no es un simple ejercicio de fantasía, es una herramienta poderosa para moldear la percepción y, en última instancia, la realidad. 4. Gestión emocional. Las emociones son la energía que impulsa la creación de la experiencia. Aprender a canalizarlas adecuadamente fortalece la capacidad de la conciencia para dirigir su poder. La conciencia como brújula. En última instancia, la conciencia no solo es el punto de partida, sino también la brújula que guía el viaje. Reconocer su dualidad como observador y creador transforma la manera en que se vive cada experiencia. Con el tiempo, esta comprensión se convierte en la base de una vida más plena, en la que cada individuo puede asumir el papel de arquitecto consciente de su realidad. El viaje hacia el creador interior comienza con esta revelación: la conciencia es la herramienta más poderosa que se posee. Lo que se haga con ella determinará el paisaje de la vida misma. Capítulo 2. El tejido de la realidad, entre lo visible y lo invisible. La realidad que experimentamos está compuesta por múltiples capas. Lo visible, aquello que percibimos con nuestros sentidos, es solo una manifestación superficial de un entramado mucho más complejo e invisible. Este tejido subyacente, compuesto por creencias, emociones, intenciones y energía, determina en gran medida cómo se configura el mundo externo. Entender este tejido invisible es esencial para tomar control consciente de la creación de la experiencia. La dualidad entre lo visible y lo invisible. Desde la antigüedad, diversas tradiciones filosóficas y espirituales han señalado que la realidad externa es un reflejo de procesos internos. En términos modernos, esto puede entenderse como una interacción entre el nivel físico y el nivel energético de la experiencia. Mientras que lo visible abarca los objetos, eventos y circunstancias tangibles, lo invisible incluye las fuerzas que subyacen a estas manifestaciones: la mente, las emociones y la energía. Un ejemplo claro es el impacto de las emociones en el cuerpo físico. Estudios científicos han demostrado que emociones como el estrés o la gratitud generan cambios mensurables en la química corporal, afectando la salud y el bienestar. Este fenómeno sugiere que lo invisible, las emociones y pensamientos, influye directamente en lo visible, el cuerpo y las circunstancias externas. El rol de las creencias en la construcción de la realidad. Las creencias actúan como pilares fundamentales del tejido invisible. Son estructuras mentales que filtran la información del entorno y dan forma a la percepción. Por ejemplo, una persona que cree firmemente que el mundo es un lugar hostil tenderá a interpretar los eventos cotidianos como amenazas, incluso cuando no lo sean. Por el contrario, alguien con la creencia de que el universo es generoso y lleno de oportunidades verá posibilidades incluso en situaciones adversas. El impacto de las creencias va más allá de la percepción. También afectan las decisiones y acciones, creando un efecto dominó que influye en los resultados que se experimentan. En este sentido, las creencias son tanto la causa como el efecto de la realidad personal. Historias que iluminan: el tejedor y el hilo dorado. En un pequeño pueblo, vivía un tejedor conocido por crear los tapices más hermosos.
Cuando alguien le preguntaba por su secreto, siempre respondía, el hilo dorado. Nadie entendía exactamente a qué se refería, ya que en sus telares solo se veían hilos comunes. Un día, un aprendiz curioso insistió en observarlo trabajar. Para su sorpresa, el tejedor cerró los ojos antes de comenzar y visualizó el tapiz terminado. El hilo dorado está en mi mente, explicó. Es la intención y la emoción con las que tejo. Eso es lo que da vida a cada obra. El tejedor entendía que lo visible, el tapiz, era una expresión de lo invisible, su intención y emoción. Este relato ilustra cómo las fuerzas internas actúan como el hilo que conecta y da forma a todo lo que se manifiesta en el mundo externo. La energía como fundamento del tejido invisible. La ciencia moderna, particularmente la física cuántica, respalda la idea de que todo en el universo está compuesto de energía en diferentes estados. Los átomos, la base de la materia visible, son en su mayoría espacio vacío lleno de partículas subatómicas en constante movimiento. Este descubrimiento ha llevado a la conclusión de que la materia, en esencia, es una forma de energía condensada. En el nivel humano, esta energía se manifiesta como pensamientos, emociones y estados vibratorios. Los pensamientos son frecuencias emitidas por el cerebro, mientras que las emociones son energía en movimiento que afecta tanto al cuerpo como al entorno. Por ejemplo, alguien que emite vibraciones de amor y gratitud tiende a atraer experiencias positivas, mientras que las vibraciones de miedo o resentimiento generan un entorno más caótico. La importancia de alinear lo invisible con lo visible. Uno de los mayores desafíos en la creación de la experiencia es lograr que las intenciones internas, lo invisible, estén en armonía con las acciones externas, lo visible. Esto requiere un profundo nivel de autoconciencia y coherencia. Por ejemplo, muchas personas afirman querer prosperidad, pero sus creencias internas están impregnadas de miedo a la escasez. Esta disonancia crea un conflicto que dificulta la manifestación de sus deseos. En cambio, cuando las creencias, emociones y acciones están alineadas, se genera un flujo natural que facilita la creación consciente de la realidad. Herramientas para comprender y trabajar con el tejido invisible. 1. Autoobservación. Dedicar tiempo a observar los pensamientos y emociones sin juzgarlos permite identificar patrones internos que influyen en la experiencia externa. 2. Reestructuración de creencias. Cuestionar creencias limitantes y reemplazarlas por otras más expansivas es clave para transformar el tejido invisible. 3. Meditación y visualización. Estas prácticas ayudan a conectar con la energía interna y a proyectar intenciones claras hacia el entorno. 4. Expresión emocional consciente. Permitir que las emociones fluyan de manera saludable evita bloqueos energéticos que pueden afectar la creación de la realidad. 5. Acción alineada. Actuar en coherencia con las intenciones y valores personales fortalece el vínculo entre lo invisible y lo visible. Una realidad moldeada desde dentro. Entender el tejido de la realidad como una interacción entre lo visible y lo invisible permite asumir un rol activo en la creación de la experiencia. La vida deja de ser algo que simplemente ocurre y se convierte en un proceso dinámico en el que cada pensamiento, emoción y acción contribuye al resultado final. El viaje hacia el creador interior implica trabajar en este tejido, afinando los hilos invisibles que dan forma a la existencia. Cuando se logra esta conexión, se accede a un estado de flujo en el que la vida fluye con propósito y claridad. En ese punto, el creador interior no solo comprende el tejido de la realidad, lo domina con maestría. Capítulo 3. Las historias que moldean el universo personal. Cada ser humano es el narrador principal de su propia historia. Las narrativas internas que se construyen a lo largo de la vida no son meras reflexiones. Son estructuras activas que moldean la percepción, la experiencia y las decisiones. Estas historias no solo describen lo que ocurre, sino que también definen quiénes somos, qué esperamos y cómo interpretamos el mundo. Comprender la influencia de estas narrativas en la creación de la experiencia es fundamental para desentrañar el papel que juega la mente en la construcción de la realidad. Todo comienza con una pregunta esencial: ¿cuál es la historia que estás contando sobre tu vida? La narrativa interna, un mapa de la realidad. La narrativa interna puede entenderse como un conjunto de pensamientos, creencias y emociones que actúan como un guión.
Este guión no solo guía las decisiones diarias, sino que también establece límites y posibilidades. Por ejemplo, alguien que constantemente se dice a sí mismo «nunca tengo suerte», tiende a ignorar o rechazar oportunidades porque su narrativa no permite interpretarlas como tales. Por el contrario, una persona que cree firmemente en su capacidad para superar desafíos verá en cada dificultad una oportunidad para crecer. Las historias internas tienen un impacto directo en cómo se experimenta la realidad. Son como lentes a través de las cuales se observa el mundo. Si los lentes están empañados por el miedo o el resentimiento, la visión será distorsionada, mientras que unas lentes claras y optimistas permitirán una perspectiva más abierta y expansiva. Historias culturales y familiares, el peso del pasado. Las historias internas no se generan en el vacío. Muchas de ellas se originan en las narrativas culturales y familiares que se absorben desde la infancia. Estos relatos colectivos, aunque a menudo invisibles, tienen un poder inmenso para dar forma a las creencias individuales. Por ejemplo, en una cultura que valora la autosuficiencia extrema, una persona puede internalizar la idea de que pedir ayuda es una señal de debilidad, lo que limita su capacidad para construir relaciones de apoyo. Asimismo, las historias familiares a menudo contienen mensajes implícitos sobre lo que es posible o aceptable. Una familia que siempre ha enfrentado dificultades económicas puede transmitir una narrativa de escasez que se convierte en una creencia limitante para las generaciones futuras. La transformación a través de la narrativa consciente. La buena noticia es que las historias internas no son fijas. Pueden reescribirse de manera consciente. Este proceso requiere introspección, autoconciencia y voluntad para cuestionar los relatos que ya no sirven al propósito de vivir una vida plena. Un ejemplo de transformación narrativa se encuentra en la historia de una mujer que durante años se describió a sí misma como una persona tímida e incapaz de hablar en público. Esta narrativa limitante había definido su vida, llevándola a evitar situaciones sociales y oportunidades profesionales. Sin embargo, al comenzar un proceso de introspección, descubrió que esta historia se originó en un incidente de la infancia, cuando un maestro criticó su forma de expresarse. Al reconocer que esta experiencia no definía su verdadero ser, comenzó a reescribir su narrativa, afirmando: «Tengo una voz única y valiosa que merece ser escuchada». Con el tiempo, esta nueva historia se convirtió en su realidad, permitiéndole florecer en áreas que antes le parecían inalcanzables. El poder del lenguaje en la narrativa. El lenguaje juega un papel crucial en la construcción de las historias internas. Las palabras que se usan para describir las experiencias y a uno mismo tienen un impacto directo en la percepción. Por ejemplo, alguien que se enfrenta a un desafío puede describirlo como un problema insuperable o como una oportunidad para aprender. Aunque el evento externo sea el mismo, la narrativa cambia por completo dependiendo del lenguaje utilizado. Para reescribir las historias internas, es fundamental prestar atención al lenguaje. Cambiar palabras negativas o limitantes por expresiones más positivas y empoderadoras puede ser un primer paso hacia la transformación. Herramientas para reescribir la historia personal. 1. Identificación de narrativas. El primer paso es reconocer las historias que se cuentan de manera recurrente. Esto requiere observar los pensamientos y emociones con curiosidad y sin juicio. 2. Cuestionamiento de creencias. Preguntar si las historias internas son verdaderas o si están basadas en suposiciones, miedos o experiencias pasadas que ya no son relevantes. 3. Visualización de una nueva narrativa. Imaginar cómo sería la vida si la narrativa interna fuera diferente. Crear un nuevo guión que refleje los valores y metas actuales. 4. Repetición consciente. Las nuevas narrativas necesitan repetirse con frecuencia para que se conviertan en patrones habituales. Las afirmaciones positivas y los ejercicios de escritura pueden ser herramientas útiles. 5. Actuar como el protagonista de la nueva historia. Incorporar pequeños cambios en las acciones diarias que reflejen la narrativa deseada. Esto refuerza la conexión entre el pensamiento y la realidad. Historias que inspiran. El sembrador de sueños. Había una vez un hombre conocido en su pueblo como el sembrador de sueños.
Cada vez que alguien le contaba sobre sus problemas, él respondía: ¿qué historia estás sembrando en tu mente? Luego ofrecía pequeñas semillas doradas y decía: plántalas con una nueva historia. Muchos se reían de él, pero algunos aceptaban sus semillas y comenzaban a contar nuevas historias sobre su vida. Con el tiempo, estas personas florecían, transformando su realidad de manera sorprendente. El sembrador de sueños comprendía que las historias internas son como semillas. Lo que se planta en la mente crecerá y dará fruto. Esta metáfora sirve como recordatorio de que cada persona tiene el poder de elegir las historias que desea, sembrar y cultivar. La narrativa como herramienta de creación. Al final, las historias internas no son simplemente relatos pasivos, son herramientas activas de creación. Elegir conscientemente las narrativas que se quieren contar es un acto de poder. Cada pensamiento, cada palabra y cada emoción contribuyen a tejer el guión de la vida. Cuando se toma conciencia de este proceso, la vida se transforma en un lienzo lleno de posibilidades. El creador interior despierta, listo para escribir una nueva historia, una que refleje los sueños, valores y aspiraciones más profundos. Así, el universo personal deja de ser un reflejo del pasado y se convierte en una obra maestra en constante evolución. Capítulo 4. El campo unificado de la mente y el corazón. La mente y el corazón son los epicentros de la experiencia humana. Aunque tradicionalmente se han considerado entidades separadas, en realidad forman un campo unificado que interactúa constantemente para dar forma a la realidad. Este campo no solo influye en las decisiones y emociones, sino que también actúa como un puente entre lo tangible y lo intangible, entre lo visible y lo invisible. Entender esta conexión es crucial para desbloquear el poder del creador interior. Al aprender a alinear la mente y el corazón, se genera un estado de coherencia que permite acceder a niveles más profundos de conciencia y manifestación. La mente, el arquitecto de la lógica. La mente funciona como un arquitecto lógico que analiza, organiza y da sentido al mundo. Su herramienta principal es el pensamiento, que opera en forma de patrones, razonamientos y narrativas. La mente se basa en experiencias pasadas para proyectar escenarios futuros, lo que la convierte en un mecanismo de predicción altamente sofisticado. Sin embargo, este enfoque racional también puede limitar el acceso a posibilidades que no encajan dentro de sus esquemas preestablecidos. La mente es especialmente poderosa cuando se usa para establecer metas, planificar estrategias y resolver problemas. Sin embargo, si opera de manera aislada, puede desconectarse de las emociones y los valores más profundos que residen en el corazón. Es en este punto donde puede surgir un desequilibrio, generando conflictos internos que dificultan la creación consciente de la realidad. El corazón, el núcleo de la intuición y la emoción. El corazón, por otro lado, es un centro intuitivo y emocional. La ciencia ha demostrado que el corazón no es solo un órgano físico, sino también un emisor y receptor de señales electromagnéticas que interactúan con el entorno. Investigaciones realizadas por instituciones como el HeartMath Institute han revelado que el campo electromagnético del corazón es considerablemente más fuerte que el del cerebro, lo que sugiere que juega un papel crucial en la conexión con el mundo. El corazón actúa como una brújula emocional, guiando a través de sentimientos de alegría, amor, gratitud y compasión. Estas emociones no solo son experiencias subjetivas, también tienen un impacto directo en la biología, fortaleciendo el sistema inmunológico y mejorando el bienestar general. Además, el corazón es una fuente de intuición, proporcionando respuestas que a menudo trascienden la lógica de la mente. La coherencia entre mente y corazón. Cuando la mente y el corazón trabajan en armonía, se genera un estado conocido como coherencia. Este estado se caracteriza por una sincronización entre los ritmos cardíacos, los patrones de pensamiento y las emociones. En términos prácticos, la coherencia se traduce en claridad mental, equilibrio emocional y una mayor capacidad para tomar decisiones alineadas con los valores y metas personales. La coherencia entre mente y corazón no solo beneficia al individuo, también afecta al entorno. Las personas en un estado coherente tienden a emitir un campo energético más estable y positivo, lo que influye en las interacciones con los demás y en las circunstancias externas. Historias que revelan El navegante y la brújula dual.
En una aldea rodeada por un vasto océano, un joven navegante se propuso encontrar una isla legendaria. Le entregaron 2 herramientas, un mapa, que representaba la mente, y una brújula, que simbolizaba el corazón. Al principio, confiaba únicamente en el mapa, trazando rutas lógicas y siguiendo las líneas dibujadas. Sin embargo, después de semanas de navegación, se encontró perdido en medio de una tormenta. Desesperado, recordó la brújula y comenzó a usarla como guía. Aunque al principio dudó de su precisión, pronto descubrió que, al combinar las indicaciones del mapa con las de la brújula, encontraba un camino más claro y seguro. Eventualmente, llegó a la isla, comprendiendo que el mapa y la brújula no eran opuestos, sino aliados indispensables. Esta historia ilustra cómo la mente y el corazón trabajan mejor cuando se complementan mutuamente. La lógica de la mente proporciona estructura y dirección, mientras que la intuición del corazón aporta sabiduría y sensibilidad emocional. Herramientas para alinear la mente y el corazón. 1. Meditación de coherencia cardíaca. Esta práctica implica centrarse en la respiración y en emociones positivas como la gratitud o el amor, sincronizando los ritmos del corazón con los patrones mentales. 2. Escucha activa de las emociones. En lugar de ignorar o reprimir las emociones, se les debe dar espacio para ser escuchadas y comprendidas, ya que suelen contener mensajes importantes. 3. Escritura consciente. Llevar un diario para registrar pensamientos y emociones puede ayudar a identificar patrones y a encontrar puntos de convergencia entre la lógica y la intuición. 4. Establecimiento de intenciones alineadas. Al establecer metas, es fundamental asegurarse de que estén en consonancia con los valores y deseos más profundos, equilibrando la razón y la emoción. 5. Prácticas de gratitud. La gratitud es una emoción que fortalece la conexión entre mente y corazón, creando un puente de coherencia que facilita la creación consciente. El campo unificado como herramienta de creación. Cuando la mente y el corazón están alineados, se activa un campo unificado que potencia la capacidad de manifestar. Este estado permite acceder a una claridad que trasciende los conflictos internos y las dudas, abriendo un camino hacia la creación intencional de la realidad. El creador interior florece en este espacio de coherencia. La lógica y la emoción dejan de ser fuerzas opuestas y se convierten en socios complementarios en el viaje hacia una vida plena y significativa. Este equilibrio es la llave que desbloquea el verdadero potencial de la experiencia humana, transformando el caos en armonía y los sueños en realidades tangibles. Capítulo 5. La ciencia de la hora, viviendo en el presente. El presente es el único momento donde la vida realmente sucede. Sin embargo, la mente humana tiene una tendencia natural a divagar, atrapándose en los recuerdos del pasado o en las preocupaciones por el futuro. Este hábito, aunque común, desvía el poder creativo de la conciencia y limita la capacidad para transformar la realidad. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado o evitar planificar el futuro, sino aprender a enfocar la atención plenamente en el aquí y ahora, donde reside el verdadero potencial de cambio. Este capítulo explora cómo el presente actúa como el terreno fértil donde se siembran las semillas de la experiencia y se construyen los cimientos de una vida plena. La paradoja del tiempo psicológico. El tiempo, como lo experimenta la mente, no es un fenómeno objetivo. Es una construcción psicológica que permite ordenar los eventos en una secuencia lógica. Aunque útil para organizar la vida diaria, esta construcción también puede convertirse en una trampa cuando se utiliza para revivir continuamente el pasado o anticipar un futuro incierto. El pasado, aunque inmutable, sigue influyendo en la experiencia actual a través de los recuerdos y las emociones asociadas a ellos. Estos recuerdos a menudo actúan como anclas que limitan el movimiento hacia adelante. Por otro lado, el futuro, al no existir aún, genera ansiedad y especulación. Ambas direcciones temporales desvían la atención del único momento donde la acción es posible, el ahora. El presente como campo de creación. El presente es mucho más que un instante fugaz entre el pasado y el futuro, es un campo de creación en el que todas las posibilidades coexisten. En este momento, las decisiones, pensamientos y emociones tienen un impacto directo en la construcción de la realidad. Desde una perspectiva científica, el cerebro humano responde de manera más eficiente cuando está enfocado en el presente.
Las investigaciones sobre la atención plena, mindfulness, han demostrado que las personas que practican vivir en el ahora experimentan menos estrés, mayor claridad mental y una mejor capacidad para resolver problemas. Esto se debe a que el presente es un estado donde la mente está completamente comprometida, libre de distracciones y preocupaciones. Historias que iluminan, el escultor y el bloque de mármol. En una pequeña ciudad, vivía un escultor famoso por crear obras maestras. Cuando se le preguntaba cómo lograba transformar bloques de mármol en esculturas tan impresionantes, respondía: la obra ya está en el mármol, solo tengo que quitar lo que sobra. Al trabajar, nunca se distraía con pensamientos sobre cómo sería la pieza terminada ni con recuerdos de esculturas pasadas. En cambio, se enfocaba completamente en cada golpe del cincel, confiando en que el presente le mostraría el camino. Esta historia es un recordatorio de que el presente contiene todo lo necesario para moldear la experiencia. Como el escultor, cada acción tomada en el ahora elimina lo superfluo y revela la obra maestra oculta en el potencial de la vida. Obstáculos para vivir en el presente. A pesar de sus beneficios, muchas personas encuentran difícil permanecer en el presente debido a ciertos patrones mentales y emocionales. 1. Apego al pasado. Los recuerdos, especialmente aquellos asociados con emociones intensas como el arrepentimiento o la nostalgia, tienden a monopolizar la atención. 2. Ansiedad por el futuro. Las preocupaciones sobre lo que podría suceder generan un estado constante de anticipación que desvía el enfoque. 3. Ruido interno. Los pensamientos recurrentes y las distracciones mentales actúan como barreras que impiden la conexión con el ahora. 4. Resistencia emocional. Algunas personas evitan el presente porque temen enfrentarse a emociones difíciles que surgen en este momento. Herramientas para anclarse en el presente. 1. Práctica de la atención plena. La atención plena consiste en observar los pensamientos, emociones y sensaciones físicas sin juzgarlos, permitiendo que surjan y desaparezcan sin apego. 2. Respiración consciente. Concentrarse en la respiración es una manera eficaz de traer la atención al presente. Contar las inhalaciones y exhalaciones ayuda a calmar la mente y el cuerpo. 3. Inmersión sensorial. Usar los sentidos para conectar con el entorno, como escuchar sonidos, observar colores o sentir texturas, ancla la conciencia en el aquí y ahora. 4. Aceptación radical. Aceptar el momento presente tal como es, sin intentar cambiarlo ni resistirse a él, permite fluir con las circunstancias en lugar de luchar contra ellas. 5. Tareas conscientes. Realizar actividades cotidianas con plena atención, como lavar los platos o caminar, transforma los actos más simples en prácticas meditativas. La magia de estar presente. Cuando se vive plenamente en el presente, la vida se experimenta con una intensidad y claridad únicas. Las preocupaciones y tensiones disminuyen, y se genera un estado de fluidez donde las decisiones y acciones surgen de manera natural. Este estado de presencia también mejora las relaciones, ya que permite una conexión genuina con los demás, libre de distracciones internas. El creador interior florece en el ahora, porque es el único espacio donde puede ejercer su poder. En el presente, la mente y el corazón encuentran su punto de encuentro, y la energía creativa fluye sin obstrucciones. Este momento, aunque parezca pequeño, es el portal hacia la inmensidad de la vida. Reconocer su valor transforma la percepción del tiempo, mostrando que el ahora no es simplemente un instante, sino la esencia misma de la existencia. Vivir en el presente no es un ideal inalcanzable, es una práctica que se cultiva con intención y paciencia. Cada vez que se elige regresar al ahora, se refuerza la conexión con el creador interior, abriendo el camino hacia una vida más consciente, plena y auténtica. Capítulo 6. El poder de las creencias y los paradigmas. Las creencias y los paradigmas son los cimientos sobre los que se construye la realidad personal. Aunque invisibles, estas estructuras mentales actúan como filtros que determinan cómo se perciben y experimentan los eventos de la vida. Las creencias no solo interpretan el mundo, sino que también moldean las acciones, en última instancia, los resultados. Comprender el poder de las creencias es un paso esencial para tomar el control consciente de la experiencia.
Al cuestionar y transformar las creencias limitantes, se abren nuevas posibilidades y se desatan fuerzas creativas que antes permanecían bloqueadas. La naturaleza de las creencias. Las creencias son ideas profundamente arraigadas que la mente acepta como verdaderas. Estas ideas no siempre se basan en hechos objetivos, a menudo son producto de experiencias pasadas, influencias culturales y aprendizajes inconscientes. Una vez establecidas, las creencias actúan como guías automáticas que afectan las decisiones y respuestas emocionales. Por ejemplo, alguien que cree que no merece el éxito tenderá a sabotearse inconscientemente cuando surgen oportunidades, mientras que una persona que cree que eres capaz de superar cualquier obstáculo buscará soluciones creativas incluso en los momentos más difíciles. Las creencias también operan en niveles individuales y colectivos. A nivel personal, influyen en la autoestima, las relaciones y los logros. A nivel colectivo, las creencias compartidas dan forma a las culturas, sociedades e instituciones, creando paradigmas que afectan a grupos enteros. Los paradigmas como marcos de referencia. Un paradigma es un conjunto de creencias y suposiciones que actúan como un marco de referencia para interpretar la realidad. Los paradigmas no son intrínsecamente buenos o malos, pero pueden limitar la visión al encerrar a las personas en una manera particular de pensar. Por ejemplo, el paradigma científico del siglo XIX consideraba que el universo era un mecanismo determinista, lo que excluía la posibilidad de fenómenos como la incertidumbre cuántica que hoy se comprenden mejor. A nivel personal, los paradigmas son como mapas mentales. Una persona con un paradigma de escasez verá el mundo como un lugar donde los recursos son limitados y donde la competencia es inevitable. En cambio, alguien con un paradigma de abundancia percibirá oportunidades en todas partes y buscará colaboración en lugar de competencia. Historias que ilustran la aldea bajo el cielo oscuro. En una remota aldea, los habitantes vivían bajo un cielo perpetuamente oscuro. Creían que la luz era un mito, algo que existía solo en las leyendas. Un día, un forastero llegó con una linterna. Aunque al principio desconfiaron de él, su curiosidad los llevó a seguirlo hasta una cueva donde guardaba velas. Con su ayuda, encendieron las velas y experimentaron la luz por primera vez. Este relato muestra cómo un cambio en las creencias, en este caso, la posibilidad de la luz, puede transformar la percepción de la realidad. La aldea no estaba condenada a la oscuridad, solo necesitaba desafiar el paradigma que la mantenía en las sombras. ¿Cómo se forman las creencias? 1. Experiencias pasadas. Las creencias a menudo surgen de eventos significativos que dejan una impresión emocional fuerte. Por ejemplo, un fracaso temprano puede llevar a la creencia de que no soy lo suficientemente bueno. 2. Condicionamiento social. Las normas culturales, familiares y educativas transmiten creencias que se aceptan sin cuestionamiento, como el dinero es la raíz de todos los males o la vida es una lucha constante. 3. Repetición. Las ideas que se repiten con frecuencia, ya sea a través del diálogo interno o de influencias externas, se convierten en creencias. La mente tiende a aceptar como verdad lo que escucha de manera consistente. 4. Asociación emocional. Las creencias que están vinculadas a emociones intensas, ya sean positivas o negativas, se arraigan con mayor fuerza. Cuestionando las creencias limitantes. El primer paso para transformar una creencia es identificarla. Muchas veces, las creencias limitantes operan en un nivel subconsciente, lo que dificulta reconocerlas. Algunas preguntas útiles para traerlas a la superficie son: ¿qué me digo a mí mismo cuando enfrento un desafío? ¿Qué suposiciones hago sobre mí mismo, los demás y el mundo? ¿Hay patrones recurrentes en mis pensamientos o emociones? Una vez identificadas, las creencias pueden ser cuestionadas. Esto implica examinar su origen y preguntarse si realmente son ciertas. Por ejemplo, alguien que cree que no es lo suficientemente inteligente puede reflexionar sobre los logros pasados que contradicen esa idea. Transformando paradigmas. Cambiar un paradigma requiere más que cuestionar una sola creencia, implica adoptar un nuevo marco de referencia que reemplace al anterior. Esto puede lograrse a través de 1. Exposición a nuevas ideas, leer,
aprender y experimentar diferentes perspectivas ayuda a expandir la mente y a desafiar paradigmas existentes. 2. Prácticas repetitivas. Reforzar nuevas creencias mediante afirmaciones, visualización y acciones alineadas con ellas. 3. Rodearse de influencias positivas. Las personas y entornos que apoyan un paradigma más expansivo facilitan la transición hacia él. 4. Conexión emocional. Vincular las nuevas creencias a emociones positivas aumenta su impacto y durabilidad. El poder transformador de las creencias. Al final, las creencias y paradigmas son herramientas que pueden limitar o liberar. Cuando se toman conciencia de ellas y se utilizan de manera intencional, se convierten en aliados en el proceso de creación de la realidad. Las creencias no son verdades absolutas, son elecciones. Cambiar una creencia es cambiar la dirección de la vida. El creador interior, al dominar el arte de transformar creencias, adquiere la llave para desbloquear posibilidades infinitas. Este poder no reside en el mundo externo, sino en la capacidad de imaginar, cuestionar y redefinir los límites internos. Cada nueva creencia es un paso hacia una experiencia más plena, libre y auténtica. En este proceso, la vida se transforma de un reflejo inconsciente a una obra maestra consciente. Capítulo 7. La magia del enfoque, hacia una mente clara. El enfoque es el lente a través del cual la conciencia dirige su energía para crear y experimentar la realidad. La capacidad de concentrarse intencionalmente en un pensamiento, emoción o acción específica determina en gran medida la calidad de la experiencia. Sin embargo, en un mundo saturado de estímulos y distracciones, mantener una mente clara y enfocada se ha convertido en un desafío significativo. Este capítulo explora cómo el enfoque actúa como una herramienta esencial para acceder al poder del creador interior, ofreciendo estrategias prácticas para cultivar una atención consciente y sostenida. El principio del enfoque, energía donde se pone la atención. Donde se pone la atención, fluye la energía. Este principio fundamental explica cómo la mente dirige los recursos internos hacia aquello en lo que se concentra. Si la atención se centra en problemas, estos parecen expandirse. Si se dirige hacia soluciones, las posibilidades comienzan a manifestarse. El enfoque actúa como un amplificador de la experiencia, transformando incluso los pequeños detalles en elementos significativos. Por ejemplo, una persona que se enfoca en el agradecimiento experimentará una sensación ampliada de abundancia, mientras que alguien que se concentra en la falta verá evidencia de escasez en todas partes. La diferencia no está en el entorno, sino en el lugar donde se dirige la atención. Los enemigos del enfoque, distracciones internas y externas. Aunque el enfoque es natural para la mente humana, está constantemente amenazado por distracciones internas y externas. 1. Distracciones internas. Los pensamientos recurrentes, las preocupaciones y las emociones no procesadas actúan como un ruido mental que desvía la atención. Este ruido puede ser especialmente difícil de manejar cuando no se es consciente de su origen. 2. Distracciones externas. Los estímulos del entorno, como notificaciones digitales, demandas sociales y responsabilidades múltiples, fragmentan la atención y dificultan el enfoque sostenido. 3. Multitarea. Aunque a menudo se valora como una habilidad, la multitarea es un mito en términos de eficiencia. La mente no puede prestar atención plena a más de una cosa a la vez, y dividir el enfoque reduce la calidad del trabajo y aumenta el estrés. Historias que enseñan: el arquero y la flecha. Un maestro arquero entrenaba a su aprendiz en un bosque tranquilo. Al disparar una flecha hacia el objetivo, el aprendiz preguntó: ¿cómo sabes que siempre acertarás? El maestro respondió: no veo el bosque, no oigo el viento, ni siquiera pienso en la flecha. Solo veo el centro del blanco. Todo lo demás desaparece. Esta historia ilustra cómo el enfoque total en un objetivo elimina las distracciones y aumenta la probabilidad de éxito. La mente clara, como la del arquero, se convierte en un canal para la intención, dejando de lado todo lo que no es relevante. El enfoque como herramienta de creación. El enfoque no es solo una herramienta de atención, es un puente hacia la manifestación. Al concentrarse en una intención específica con claridad y consistencia,
se envía un mensaje claro al subconsciente y al entorno. Este proceso activa las fuerzas creativas de la mente, alineando pensamientos, emociones y acciones con el objetivo deseado. La neurociencia respalda esta idea a través del concepto de neuroplasticidad. Cuando se presta atención repetidamente a algo, el cerebro reorganiza sus conexiones neuronales para reforzar esa experiencia. Por ejemplo, alguien que practica diariamente el enfoque en pensamientos positivos desarrolla una mente más resiliente y optimista, como cultivar una mente clara y enfocada. 1. Meditación. La práctica regular de la meditación fortalece la capacidad de concentrarse al entrenar la mente para regresar al presente cada vez que se distrae. 2. Establecimiento de prioridades. Identificar qué es realmente importante permite dirigir la atención hacia las metas y valores esenciales, reduciendo el impacto de las distracciones. 3. Técnica del 1 por 1. Realizar una tarea a la vez, en lugar de intentar multitarea, mejora la calidad del enfoque y la eficiencia. 4. Ambiente propicio. Crear un espacio físico ordenado y libre de distracciones externas facilita la concentración mental. 5. Práctica de la visualización. Imaginar vívidamente los resultados deseados refuerza el enfoque en las metas, aumentando la motivación y la claridad. 6. Intervalos de atención plena. Dedicar pequeños momentos del día a observar conscientemente la respiración o el entorno ayuda a recentrar la mente y restaurar el enfoque. La magia del enfoque sostenido. El poder del enfoque radica en su capacidad para transformar la experiencia cotidiana en un acto consciente. Cuando la atención se dirige plenamente a una actividad, esa actividad se llena de significado y propósito. Esto no solo mejora la calidad de la experiencia, sino que también aumenta la capacidad para lograr metas a largo plazo. El creador interior utiliza el enfoque como su herramienta más poderosa. Una mente clara y dirigida se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la realización de los sueños. En un mundo lleno de distracciones, la capacidad de concentrarse no es solo una habilidad, sino un acto de resistencia consciente y una puerta hacia la libertad creativa. Con el tiempo, el enfoque deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado natural. La mente aprende a ignorar el ruido y a conectarse profundamente con el momento presente y con las metas que realmente importan. En este estado, la vida fluye con claridad, y cada acción contribuye a la creación de una realidad alineada con el propósito más elevado. Capítulo 8. Historias de transformación, testimonios de creación personal. El proceso de creación consciente no es una teoría abstracta, es una realidad vivida por personas que han tomado el control de sus pensamientos, emociones y acciones para transformar sus vidas. Las historias de transformación personal no solo inspiran, sino que también ofrecen lecciones prácticas y profundas sobre cómo aplicar los principios del creador interior en la vida cotidiana. Este capítulo reúne relatos de personas que enfrentaron desafíos, cuestionaron creencias limitantes y utilizaron el poder del enfoque, la conciencia y la intención para rediseñar su realidad. Estas historias no solo muestran lo que es posible, sino que también destacan la importancia de la perseverancia, la autoobservación y el compromiso con el crecimiento personal. El empresario que redefinió el éxito. Luis era un empresario que había alcanzado todas las metas tradicionales de éxito, una empresa rentable, una casa lujosa y reconocimiento social. Sin embargo, a pesar de sus logros, se sentía vacío y desconectado. Cada día se enfrentaba a un sentimiento de insatisfacción que no podía explicar. Un día, un mentor le planteó una pregunta que cambiaría su perspectiva: ¿qué historia estás contando sobre tu vida? Al reflexionar, Luis se dio cuenta de que su narrativa interna estaba impulsada por el miedo al fracaso y la necesidad de validación externa. Estas creencias lo habían llevado a perseguir metas que no estaban alineadas con sus valores ni con su propósito. Luis comenzó a redefinir el éxito. En lugar de enfocarse en métricas externas, decidió priorizar la autenticidad, el impacto positivo y el equilibrio entre su vida personal y profesional. Aunque el proceso no fue fácil, con el tiempo, su negocio se transformó en una plataforma para crear conexiones genuinas y aportar valor a la comunidad. Más importante aún, Luis encontró un sentido de plenitud que trascendía las circunstancias externas.
la madre que encontró poder en la gratitud. Clara era madre de 3 hijos y enfrentaba desafíos financieros significativos. Durante años, se sintió atrapada en un ciclo de estrés y desesperanza, creyendo que nunca podría salir adelante. Un día, se encontró con una práctica simple pero poderosa: escribir diariamente 3 cosas por las que estaba agradecida. Al principio, Clara tuvo dificultades para encontrar algo positivo en su vida. Sin embargo, con el tiempo, esta práctica cambió su enfoque. En lugar de centrarse en lo que le faltaba, comenzó a notar las bendiciones que ya tenía: la salud de sus hijos, el apoyo de amigos cercanos y su propia resiliencia. La gratitud no resolvió sus problemas de inmediato, pero cambió su actitud hacia ellos. Clara desarrolló una mentalidad de abundancia, lo que le permitió identificar nuevas oportunidades. Eventualmente, encontró un empleo que mejoró su situación financiera y, lo más importante, cultivó una conexión más profunda con su familia. El artista que rompió las cadenas del miedo. Marcos siempre había soñado con ser pintor, pero el miedo al rechazo lo llevó a esconder su talento. Trabajaba en un empleo estable pero insatisfactorio, y sus cuadros permanecían guardados en un rincón de su casa. Una noche, decidió que ya no podía ignorar su pasión. Se comprometió a pintar durante 1 hora cada día, independientemente de los resultados. Con el tiempo, el acto de crear se convirtió en una forma de meditación y liberación para Marcos. Aunque las críticas de los demás lo preocupaban al principio, aprendió a valorar su proceso más que el resultado. Inspirado por su progreso, comenzó a compartir sus obras en redes sociales y a participar en exposiciones locales. Hoy, Marcos vive de su arte y utiliza su historia para motivar a otros a superar el miedo al juicio. Su experiencia demuestra que el acto de dar un pequeño paso hacia un sueño puede desencadenar una transformación profunda. El estudiante que encontró claridad en el presente. Ana era una estudiante universitaria que luchaba con la ansiedad y el perfeccionismo. Se sentía constantemente abrumada por la presión de sobresalir, lo que afectaba su salud mental y su rendimiento académico. Un profesor le sugirió probar la meditación para calmar su mente y encontrar enfoque. Aunque al principio le resultaba difícil sentarse en silencio, Ana perseveró. Gradualmente, la meditación se convirtió en un refugio donde podía observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. Esta práctica la ayudó a liberar la necesidad de controlarlo todo y a vivir con más atención en el presente. Con una mente más clara, Ana comenzó a abordar sus estudios con confianza y a disfrutar de las relaciones con sus compañeros. La ansiedad no desapareció por completo, pero ya no dominaba su vida. Para Ana, la transformación no fue un cambio drástico, sino una acumulación de pequeños momentos de claridad que le permitieron encontrar equilibrio. Reflexiones sobre las historias de transformación. Estas historias tienen un hilo conductor común. Todas las personas enfrentaron sus desafíos internos, se cuestionaron las narrativas limitantes y adoptaron prácticas que les permitieron conectarse con su creador interior. Ninguna transformación ocurrió de la noche a la mañana. Cada viaje fue un proceso continuo de aprendizaje, ajuste y crecimiento. El poder del creador interior no es algo reservado para unos pocos, es una capacidad inherente a todos. Estas historias nos recuerdan que, independientemente de las circunstancias externas, siempre es posible tomar medidas para rediseñar la vida. El primer paso es reconocer que la realidad externa no es un destino fijo, sino un reflejo de las elecciones internas. El creador interior florece cuando se combina la intención consciente con la acción persistente. Cada pequeño cambio, cada momento de atención plena, cada creencia transformada, contribuye a construir una realidad que refleja los sueños y valores más profundos. Así, el viaje hacia una vida plena y significativa se convierte en una experiencia accesible para todos. Capítulo 9. La interconexión universal. Todo está unido. La vida no ocurre en aislamiento. Todo en el universo está interconectado, formando un entramado dinámico de energía, relaciones y experiencias que trascienden la comprensión superficial. Este principio de interconexión universal no es solo un concepto espiritual o filosófico.
también está respaldado por descubrimientos científicos que revelan cómo las fuerzas invisibles unen cada aspecto de la existencia. Entender esta interconexión transforma la percepción de la vida. Permite reconocer que las acciones individuales no solo afectan al propio ser, sino que también influyen en el entorno y en los demás. Este capítulo explora cómo esta red universal de conexión impacta la creación de la experiencia y cómo aprovecharla para vivir en mayor armonía con el todo. La conexión entre mente y universo. La física cuántica ha demostrado que las partículas subatómicas, a pesar de estar separadas por vastas distancias, pueden influirse mutuamente de manera instantánea. Este fenómeno, conocido como entrelazamiento cuántico, sugiere que la conexión es una propiedad fundamental de la realidad. A nivel humano, esta interconexión se manifiesta en cómo los pensamientos y emociones individuales resuenan con el entorno. Por ejemplo, una persona que cultiva intenciones positivas no solo experimenta cambios internos, sino que también crea un impacto en las personas y situaciones que la rodean. Este efecto no siempre es visible de inmediato, pero forma parte de un ciclo continuo de influencia mutua. Historias de interconexión, el río y el árbol. En una vasta llanura, un árbol viejo y un río fluían lado a lado. Aunque parecían entidades separadas, sus destinos estaban profundamente entrelazados. El río alimentaba las raíces del árbol, dándole vida, mientras que las hojas del árbol caían al agua, enriqueciendo el suelo y permitiendo que otras formas de vida florecieran. Ninguno de los dos existía en aislamiento, cada uno dependía del otro para prosperar. Esta relación simbólica entre el río y el árbol ilustra cómo todos los seres están conectados en una red de intercambio constante. Reconocer esta interdependencia permite vivir con mayor respeto y gratitud hacia el entorno y las relaciones humanas. El campo unificado de energía. Diversas tradiciones espirituales y filosóficas han hablado durante siglos de un campo unificado, que conecta todo en el universo. La ciencia moderna también está comenzando a explorar esta idea a través de teorías como el campo cuántico, que postulan que todas las partículas y fuerzas del universo están interrelacionadas. En el nivel individual, este campo unificado puede percibirse en momentos de conexión profunda, como cuando dos personas sienten empatía mutua sin necesidad de palabras o cuando se experimenta una intuición que guía hacia una decisión acertada. Estas experiencias son recordatorios de que cada individuo es tanto una parte del todo como el todo mismo. El impacto de las acciones individuales. Aunque cada ser humano es solo una parte de este vasto entramado, las acciones individuales tienen un impacto significativo. Este impacto no siempre es inmediato ni visible, pero crea ondas que se expanden y afectan a otros. Por ejemplo, una simple acción de bondad, como ayudar a un extraño, puede desencadenar una serie de eventos positivos que repercuten en muchas vidas. De manera similar, los pensamientos y emociones de una persona influyen en su campo energético, que a su vez afecta a las personas y situaciones con las que interactúa. Reconocer este impacto fomenta una mayor responsabilidad personal. Cada elección, pensamiento y acción contribuye al equilibrio o desequilibrio del sistema universal. Al tomar conciencia de esta conexión, se puede vivir de manera más alineada con los principios de armonía y cooperación. Herramientas para fortalecer la conexión con el todo. 1. Meditación de unidad. Visualizar cómo cada respiración conecta al individuo con el entorno y al entorno con el universo. Este ejercicio ayuda a desarrollar una sensación de pertenencia y propósito. 2. Practicar la empatía. Escuchar y comprender a los demás desde un lugar de compasión y sin juicio fortalece las conexiones humanas. 3. Conexión con la naturaleza. Pasar tiempo en entornos naturales permite experimentar directamente la interdependencia de todas las formas de vida. 4. Actos conscientes. Realizar acciones con la intención de aportar valor, incluso en tareas pequeñas, refuerza la sensación de contribución al todo. 5. Gratitud por las relaciones. Reconocer y agradecer las conexiones humanas y no humanas que enriquecen la vida amplifica la conciencia de interdependencia. Vivir en armonía con la red universal. Cuando se acepta la interconexión universal, la vida adquiere una dimensión más profunda. Se comprende que cada pensamiento,
palabra y acción es un hilo en el tejido del universo, contribuyendo a su belleza y equilibrio. Este entendimiento no solo inspira un mayor respeto por el entorno, sino que también fomenta una actitud de cooperación y colaboración en lugar de competencia. El creador interior opera dentro de esta red de conexión, reconociendo que el poder personal no existe en aislamiento, sino como una expresión del todo. Al alinearse con este principio, se experimenta una mayor fluidez en la vida y una sensación de propósito más clara. La interconexión universal no solo es una verdad filosófica o científica, es una experiencia viva que puede transformar la manera en que se percibe y crea la realidad. Al vivir en armonía con esta red, cada paso se convierte en una danza con el universo, donde la individualidad y la unidad coexisten en perfecta sincronía. La creación consciente no es un acto solitario, sino una contribución al gran entramado de la existencia. Capítulo 10. El rol del libre albedrío en la creación de la experiencia. El libre albedrío es una de las capacidades más fascinantes y poderosas del ser humano. Es la fuerza que permite elegir entre una amplia gama de posibilidades y definir el rumbo de la experiencia personal, aunque los eventos externos y las circunstancias parecen a menudo fuera de control. El libre albedrío siempre está presente como una herramienta interna para decidir cómo responder a lo que la vida presenta. Este capítulo profundiza en el concepto del libre albedrío, explorando su papel en la creación de la realidad, sus limitaciones aparentes y cómo usarlo de manera consciente para vivir una vida más alineada con los valores y el propósito. La esencia del libre albedrío, elección consciente. El libre albedrío puede definirse como la capacidad de elegir, de decidir entre diferentes opciones en función de los deseos, valores y creencias de una persona. Aunque no se puede controlar cada aspecto del entorno, siempre existe la posibilidad de decidir cómo interpretar y reaccionar ante cualquier situación. Por ejemplo, dos personas pueden enfrentar el mismo desafío, pero su respuesta puede ser completamente diferente. Una puede optar por verlo como una oportunidad para crecer, mientras que la otra lo interpreta como un obstáculo insuperable. Esta diferencia radica en cómo cada individuo ejerce su libre albedrío para interpretar su experiencia. El equilibrio entre destino y libre albedrío. Un tema recurrente en las filosofías y tradiciones espirituales es la aparente dualidad entre el destino y el libre albedrío. Por un lado, el destino sugiere que ciertos eventos están predeterminados. Por otro, el libre albedrío implica que las elecciones personales tienen un impacto significativo en la trayectoria de la vida. Este equilibrio puede entenderse como una danza entre las fuerzas externas y la capacidad interna de respuesta. Aunque los eventos externos pueden estar influenciados por factores como la genética, el entorno y las circunstancias, el libre albedrío permite elegir cómo relacionarse con esos eventos. En última instancia, el poder reside en la percepción y en las acciones que surgen de esa percepción. Historias que iluminan el caminante en el cruce de caminos. Un caminante llegó a un cruce de caminos en un bosque oscuro. Un cartel indicaba dos direcciones, un camino era ancho y fácil de transitar, mientras que el otro era estrecho y empinado. Sin embargo, el cartel no ofrecía información sobre a dónde conducían los caminos. Después de reflexionar, el caminante decidió tomar el sendero difícil, sintiendo que, aunque requería esfuerzo, ofrecía mayor potencial de descubrimiento. Al final del sendero, el caminante encontró un valle lleno de belleza y recursos que no estaban disponibles en el camino fácil. Esta historia simboliza cómo el libre albedrío permite elegir no solo el camino a seguir, sino también la perspectiva con la que se afronta el viaje. Cada elección, incluso la más pequeña, tiene el poder de transformar la experiencia. Las limitaciones percibidas del libre albedrío. A pesar de su potencial, el libre albedrío puede parecer limitado por varios factores. 1. Creencias limitantes. Las ideas preconcebidas sobre lo que es posible pueden restringir la percepción de opciones disponibles, reduciendo la sensación de control. 2. Condicionamiento social y cultural. Las normas y expectativas externas a menudo influyen en las elecciones, haciendo que algunas decisiones parezcan inevitables o correctas según los estándares sociales. 3. Automatismos inconscientes. Muchas decisiones se toman de manera automática,
basadas en patrones de comportamiento aprendidos, en lugar de ser elecciones conscientes. 4. Miedo al cambio. La incertidumbre asociada con salir de la zona de confort puede dificultar el ejercicio del libre albedrío, llevando a elecciones que perpetúan la comodidad en lugar del crecimiento. Herramientas para ejercitar el libre albedrío. 1. Autoobservación consciente. Observar los pensamientos y emociones que preceden a una decisión permite identificar influencias externas e internas, y actuar desde un lugar de mayor claridad. 2. Cuestionar las opciones antes de tomar una decisión. Reflexionar sobre las alternativas disponibles y considerar opciones no evidentes amplía el rango de posibilidades. 3. Actuar con intención. Establecer metas y valores claros proporciona un marco para tomar decisiones alineadas con el propósito personal. 4. Aceptar la responsabilidad. Reconocer que las elecciones propias tienen consecuencias permite tomar decisiones con mayor conciencia y compromiso. 5. Practicar el desapego. Liberarse de la necesidad de controlar cada resultado permite ejercer el libre albedrío con mayor libertad y fluidez. El libre albedrío como herramienta de creación. El libre albedrío no es solo una capacidad para elegir, es una herramienta fundamental en la creación de la experiencia. Cada decisión, desde la más trivial hasta la más trascendental, es un acto creativo que da forma a la realidad personal. Al tomar decisiones conscientes, el creador interior utiliza el libre albedrío para alinear los pensamientos, emociones y acciones con su propósito más elevado. Cuando se ejerce el libre albedrío con sabiduría, la vida se convierte en una expresión auténtica de los valores y aspiraciones individuales. En lugar de ser una reacción automática a las circunstancias, cada elección se convierte en un paso hacia una realidad diseñada intencionalmente. Al final, el libre albedrío no es solo una capacidad inherente al ser humano, es un regalo que permite descubrir el inmenso poder de la conciencia para transformar la vida. Es la llave que desbloquea el potencial infinito del creador interior, guiando cada decisión hacia una experiencia más plena y significativa. Capítulo 11. La maestría del creador interior. El viaje hacia la creación consciente no termina con el reconocimiento del libre albedrío ni con la comprensión de las interconexiones universales. La verdadera transformación ocurre cuando se alcanza la maestría del creador interior, un estado de conciencia en el que las intenciones, pensamientos y acciones se alinean perfectamente con los valores y propósitos más profundos. Este nivel de integración no solo permite moldear la realidad personal, sino también influir de manera positiva en el entorno y en las vidas de los demás. La maestría del creador interior es un proceso continuo, no un destino final. Requiere práctica, autoobservación y compromiso constante con el crecimiento personal. En este capítulo, se exploran los principios y prácticas que conducen a este estado elevado de conciencia. Principios de la maestría. 1. Autoconciencia plena. La maestría comienza con el conocimiento profundo de uno mismo. Esto incluye comprender los patrones de pensamiento, las emociones recurrentes y las creencias subyacentes que influyen en la percepción y el comportamiento. 2. Coherencia interna. Los pensamientos, emociones y acciones deben estar alineados. La coherencia interna crea un estado de flujo en el que la energía creativa fluye sin obstáculos, permitiendo manifestar las intenciones de manera efectiva. 3. Responsabilidad total. El creador interior asume plena responsabilidad por su vida. Esto no implica culpa, sino la aceptación de que las elecciones personales son las fuerzas más poderosas en la configuración de la realidad. 4. Adaptabilidad consciente. La maestría no significa rigidez, sino la capacidad de adaptarse a los cambios con flexibilidad y conciencia, viendo cada desafío como una oportunidad para crecer. 5. Intención clara. Una intención fuerte y específica actúa como un faro que guía las acciones y decisiones hacia el resultado deseado. La claridad de la intención es esencial para evitar distracciones y alinearse con el propósito. Historias de maestría, la alfarera y el barro. En un pequeño pueblo, vivía una alfarera famosa por crear vasijas que parecían cobrar vida. Cuando le preguntaban cómo lograba tales obras maestras, respondía: no controlo el barro, coopero con él. Escucho su forma, siento su textura y dejo que mi intención fluya a través de mis manos. La alfarera entendía que la maestría no consiste en imponer control,
sino en colaborar con las fuerzas naturales y permitir que la intención se manifieste a través de la acción. Esta historia ilustra cómo el creador interior opera en armonía con el entorno, utilizando cada elemento disponible como una herramienta para la creación consciente. Prácticas para alcanzar la maestría del creador interior. 1. Meditación enfocada en la intención. Dedicar tiempo diariamente para visualizar con claridad las metas y sentirlas como si ya se hubieran manifestado. Fortalece la conexión entre la intención y la acción. 2. Escritura reflexiva. Registrar pensamientos, emociones y experiencias permite identificar patrones y áreas que necesitan alineación. La escritura también actúa como un puente entre la mente consciente y el subconsciente. 3. Práctica de la gratitud. La gratitud no solo eleva la vibración emocional, sino que también refuerza la percepción de abundancia, facilitando la manifestación de intenciones. 4. Acciones consistentes. La maestría requiere actuar de manera alineada con las intenciones, incluso en los pequeños detalles de la vida diaria. Cada acción es una expresión del creador interior. 5. Mentoría y aprendizaje continuo. Buscar inspiración en maestros, libros y experiencias enriquecedoras fortalece el camino hacia la maestría. Aprender de otros y compartir el propio conocimiento crea un ciclo de crecimiento mutuo. Los retos en el camino hacia la maestría. El camino hacia la maestría está lleno de desafíos que ponen a prueba la resiliencia y la determinación. Algunas de estas pruebas incluyen la duda interna. Las voces internas que cuestionan la validez del propio poder creativo pueden ser paralizantes. Reconocer estas dudas y enfrentarlas con compasión es clave para avanzar. La impaciencia. La creación consciente requiere tiempo y consistencia. La impaciencia puede llevar a la frustración, pero la persistencia permite superar esta barrera. Las influencias externas, las expectativas sociales, las críticas y los juicios de los demás pueden desviar el enfoque. Mantener una conexión fuerte con la intención personal ayuda a resistir estas distracciones. El impacto de la maestría en la vida y el entorno. Cuando el creador interior alcanza la maestría, la vida se convierte en una obra de arte consciente. Las relaciones mejoran, las metas se alcanzan con mayor facilidad y se experimenta un sentido profundo de paz y propósito. Este estado no solo transforma al individuo, sino que también genera un efecto dominó que impacta positivamente a quienes lo rodean. La maestría del creador interior es una contribución al equilibrio universal. Cada pensamiento consciente, cada acción alineada y cada decisión tomada desde este estado fortalece la red de interconexión que une a todos los seres. En este nivel, la creación ya no es un acto individual, sino una colaboración con el todo. La vida como una expresión de maestría. La maestría del creador interior no es un logro reservado para unos pocos, es un potencial inherente a todos. Este viaje requiere compromiso, pero las recompensas son inmensas, una vida vivida con intención, significado y plenitud. El creador interior no solo moldea su propia experiencia, también actúa como una chispa de inspiración para los demás, demostrando que cada ser humano tiene el poder de transformar su realidad. Al final, la maestría no es solo el destino, sino el camino mismo, donde cada momento se convierte en una oportunidad para crear con amor, conciencia y propósito. Capítulo 12. Conclusión. El viaje continúa. El viaje hacia la creación consciente es una aventura sin fin. A lo largo de este camino, se descubren las fuerzas invisibles que moldean la realidad. Se transforman las creencias limitantes y se desarrolla una conexión más profunda con el creador interior. Sin embargo, alcanzar la maestría no significa llegar a un destino final, sino abrazar el proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y creación. La vida es un lienzo dinámico que cambia constantemente, ofreciendo nuevas oportunidades para aplicar los principios de la conciencia, el libre albedrío y la interconexión universal. Cada desafío se convierte en una lección, cada éxito en una inspiración, y cada momento en una oportunidad para profundizar la relación con el propio poder creador. La vida como obra de arte. Imaginar la vida como una obra de arte en constante evolución permite adoptar una perspectiva más amplia y significativa. Cada pensamiento, decisión y acción es como una pincelada que da forma a la experiencia.
Algunas pinceladas pueden parecer fuera de lugar en el momento, pero al observar la obra completa, se comprende que incluso los errores y desafíos aportan profundidad y carácter. El creador interior, al abrazar esta visión, aprende a confiar en el proceso. No siempre es posible prever cómo se desarrollará la vida, pero el compromiso con la creación consciente asegura que cada experiencia contribuya al propósito general. Reflexión sobre los principios fundamentales. 1. La conciencia como punto de partida. Todo comienza con la conciencia. Reconocer el poder de la mente para moldear la realidad es el primer paso hacia la creación consciente. 2. El tejido invisible de la realidad. Comprender cómo los pensamientos, emociones y creencias influyen en lo visible permite tomar el control de las fuerzas que dan forma a la experiencia. 3. Que el presente como terreno fértil. El ahora es el único momento en el que se puede actuar. Vivir en el presente libera la energía creativa y amplifica el poder de las intenciones. 4. El poder transformador de las creencias. Las creencias son elecciones. Transformarlas permite rediseñar la percepción y abrir nuevas posibilidades. 5. El enfoque como catalizador. Dirigir la atención hacia lo que importa crea un efecto amplificador, acelerando la manifestación de intenciones. 6. La interconexión universal. Todo está conectado. Reconocer esta verdad inspira una vida vivida en armonía con el entorno y con los demás. 7. El libre albedrío como herramienta. Cada elección es un acto de creación. El libre albedrío permite moldear la experiencia y definir el propósito personal. 8. La maestría del creador interior. La integración de todos estos principios lleva a un estado de maestría, donde la vida se vive con intención, significado y plenitud. Historias que inspiran el futuro. A medida que el viaje continúa, cada experiencia personal se convierte en una historia que puede inspirar a otros. Las lecciones aprendidas, las dificultades superadas y los sueños realizados son ejemplos vivos del poder del creador interior. Estas historias no solo fortalecen a quien las vive, sino que también iluminan el camino para quienes buscan despertar su propio potencial. La invitación final. El viaje hacia el creador interior no requiere perfección. Es un camino que se recorre con paciencia, compasión y curiosidad. Cada momento es una oportunidad para aprender, ajustar y crecer. Al abrazar esta perspectiva, se transforma la vida en una danza con el universo, donde cada paso es una expresión de creatividad y amor. El creador interior está siempre presente, esperando ser reconocido y activado. La verdadera magia no está en lo que se encuentra fuera, sino en el poder que reside dentro. Este libro es solo el comienzo de un viaje más amplio, un recordatorio de que cada persona tiene la capacidad de moldear su realidad y vivir con propósito. El viaje continúa. Las posibilidades son infinitas. Y el creador interior está listo para despertar.